Muy bien, si pueden abrir sus Biblias hoy, vamos a mirar como fue nuestra lectura, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12 hoy. Ah, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Y nuestro título para hoy es El sanador de todo. Y hablando de Jesús aquí, viendo la curación de un paralítico, queremos ver que Él es el sanador de todo, no solo física, sino espiritual también. Y nuestra idea central, principal hoy es nuestra mayor necesidad, no es la curación física, sino el perdón espiritual. Cuando yo estaba muchos años atrás, yo trabajaba para una empresa en Estados Unidos, se llama UPS. Así que ellos mandan los paquetes y todo por todos lados de Estados Unidos y del mundo. Yo trabajaba como un supervisor. Tenía 8 a 10 personas que trabajaban abajo de mí. Yo era el jefe. Y yo tenía el jefe arriba de mí también. Y un día tuvimos toda la gente que tenía que venir para ver cómo estaba manejando todo, cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y ellos venían en trajes, así que siempre no sabíamos quiénes son, siempre llamábamos a ellos los trajes. Cuando los trajes me vinieron y me decían, mira, cuando ustedes están aquí, cuando ellos están alrededor de tú, no importa lo que está pasando, puede estar un incendio en tu lugar de trabajo, tienes que parecer como sabes lo que estás haciendo, que tienes la autoridad. Y eso pasó, fue un incendio ese día, y yo recuerdo que venía esa persona y yo ve, están en trajes, nosotros estamos en pantalón corto y ya sabemos quiénes son, porque ellos vienen con traje y corbata y ya sabes que tienes que actuar como sabes lo que estás haciendo. En realidad, no sabía nada de esto, lo que estaba haciendo. Todo fue el peor día que nunca había tenido. Pero andaba manejando, pareciendo como yo sabía lo que estaba haciendo. Que yo tenía la autoridad. Y ellos estaban haciendo lo que yo pedía a ellos. Y aunque fue mal, ellos nunca me preguntaron nada, no fue un problema, no había nada. Pero, ¿cuántas veces hemos tenido esa situación que estamos como, tenés que actuar como tienes autoridad? Yo no tenía autoridad, yo no sentía que yo estaba a cargo de nada. En ese momento todo estaba pasando mal. Pero tenía que parecer que yo tenía esa autoridad. En realidad, quizás has trabajado para otro lugar, otra empresa, otra situación, donde la persona quizás es un dueño, quizás es otra persona. Ellos están encargados de todo. Ellos tienen autoridad y ya sabes. No importa lo que pase, ya sabes que ellos van a tener la respuesta a la pregunta. Ellos van a tener la manera de arreglar lo que quizás está pasando mal en la empresa. Ya sabemos. Pues nos sentimos así. Pero hoy queremos mirar a Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, donde Jesús, por medio de Marcos escribiendo lo que pasó, Jesús muestra su autoridad a nosotros. Él muestra que algo que podemos mirar y decir, Él es Dios. Por medio de lo que pasa aquí, podemos saber, Él tiene toda la autoridad. Y ya sabemos que podemos ver por medio de lo que dice en estos versículos, que Él puede sanar todo. Así que vamos a mirar a esos versículos otra vez, voy a leerlos y empezar aquí. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron, le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron
el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo él al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosas semejantes. Primera cosa que vamos a ver hoy en vez de estos versículos, versículo 1 a 5, primeramente es que herido es llevado a Jesús. Leemos en versículos 1 a 5 que Jesús estaba en Capernaum, y ellos, sabemos, durante todo su ministerio, cuando la gente sabía, ahí vienen todos. Cuando la gente sabía que él estaba en esa casa, probablemente la casa imagínate cómo era el escenario aquí, probablemente estaba en la casa de la suegra de Pedro, eso es lo que muchos piensan. Pero está en esta casa y todos están ahí. La multitud ya siguió hasta que allí y llenó la casa. Así que estás lleno, no puede entrar, no puede salir. No hay manera para nadie más estar ahí. Y Jesús le vemos que en versículo 2, Él les explicaba la palabra. Así que Él está predicando la palabra a ellos. De repente vienen esos 4 hombres, llevando a su amigo. Y está en la camilla, están tratando de mirar cómo vamos a entrar. ¿Qué vamos a hacer? Ellos, el herido, se le llevaba a Jesús, y ahora está con un problema muy grande. ¿Cómo vamos a llegar a él? Jesús, ya sabemos que puede sanar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así que los hombres deciden subirse al techo, y como dicen aquí, que fueron creativos y decidieron: vamos a bajarle desde arriba. Un escritor lo describe de esta manera: una casa típica en Israel del siglo I tenía un techo plano construido con vigas colocadas paralelas entre sí. Se colocaron palos transversalmente sobre las vigas, luego se colocaron juncos, ramas, cardos sobre esa capa. Finalmente todo se cubrió con aproximadamente un pie de tierra. Así que podía pisarse sobre eso y fue resistente al agua. Así que estaba así que ellos empezaron a sacar todo y bajarle. Imagínate si estabas adentro y eso está haciendo arriba de usted en el techo. Está cayendo todo. Está mirando todo. Jesús está predicando y está bajando eso por medio. El ruido, están pensando: ¿qué es eso? Después está: ahí está el sol. Ok, y viene bajando un hombre. Y la verdad, lo que necesitaba ese hombre en ese momento es lo mismo que nosotros necesitamos también. Que él necesitaba escuchar el mensaje de Jesús. Él necesitaba en ese momento escuchar lo que Jesús tenía que decirle. El deseo de la gente para venir y mirar a Jesús fue como un circo. Quería saber qué es la cosa nueva que va a pasar. Pero realmente tenía que escuchar la prédica, lo que él estaba diciendo sobre
quién Él es, que la importancia del Evangelio, de creer y arrepentirse y escuchar del reino de Dios que venía. Pero la gente estaba ahí para ver qué va a sanar. O qué cosa nueva, qué milagro iba a hacer. No sabemos en ese momento, pero tenía que escuchar su mensaje. Versículos 1 y 2 así. Versículos 3 y 5 también tenía que experimentar su perdón. Y yo digo eso, que cada uno de nosotros podíamos ver versículos 3 a 5, cuando él dice, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Baja en versículos 4, cuando no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. Levantaron al techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico, y sabe lo que necesitaba experimentar, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, escucha eso, ellos, la fe de ellos. La fe de ellos está hablando no solo del paralítico, los 4 hombres que llevaron al paralítico para bajarle. Y dice al paralítico entonces, hijo, tus pecados te son perdonados. Claramente ellos querían que Jesús pudiera sanar a su amigo, pero el acceso estaba bloqueado. Ellos hicieron lo que necesitaban hacer. Y sacaron todo, y bajaron, y vemos ahora lo que ellos necesitaban. Él necesitaba el perdón de sus pecados más que nada. Fue la cosa más importante. Sí, tuvieron una necesidad física, pero realmente lo que necesitaba más que nada fue algo para perdonar, arreglar su problema espiritual. Un escritor se llama Daniel Aiken, dice, al ver toda la situación del hombre, Jesús amorosamente miró más allá de su necesidad superficial y suplió su necesidad más profunda. Miró más allá de la necesidad inmediata del hombre y satisfizo su necesidad real. Basado en quién es Él y lo que lograría en la cruz, Jesús extendió a un pecador paralizado el perdón total y completo del pecado desde Dios. Quizás necesitaba curación, pero aún más Él, como todos nosotros, necesitaba experimentar el perdón de los pecados hecho posible por Jesús. Y pensando en esto por un momento, que Él necesitaba experimentar el perdón que solo Jesús podía dar. ¿Por qué? Pues ya sabemos, Él es Dios. Otro escritor dijo decir, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos veremos obligados a considerar 2 preguntas críticas. ¿Puedo ser perdonado de mis pecados? ¿Y quién puede perdonar mis pecados? ¿Qué debemos enfrentarnos a tales cuestiones? No debería sorprendernos. El pecado es nuestro mayor problema. Es nuestro mayor enemigo y nos separa de Dios, nos deja espiritualmente muertos, y si no se nos perdona, resulta en la muerte eterna en un lugar llamado infierno. El pecado destruye las relaciones, nos hace pensar tontamente, nos lleva a tomar malas decisiones y nos mueve a actuar de manera malvada y destructiva. Hablando de Jesús, Él es el único que puede librarme de la pena del pecado, proveyendo mi justificación. Él es el único que puede librarme del poder del pecado, asegurando mi santificación. Y Él es el único que puede librarme de la presencia del pecado, prometiendo mi futura glorificación. Y aquí estamos en ese momento, en versículos 3 a 5, cuando esos hombres en fe llevaban a su amigo para que Jesús pudiera sanarle. En fe decidieron subir al techo, sacar todo para bajarle desde arriba hasta abajo en frente de Jesús. En fe
confiando que Él iba a hacer la obra. Y vemos aquí entonces Jesús al principio, no hemos terminado todavía, pero al principio dice, antes que hacer nada más, Él dice, Él perdona sus pecados. ¿Por qué? Porque es la cosa que más necesitaba. Más que su parálisis, más que todo lo que estaba pasando físicamente, Él necesitaba ser perdonado de sus pecados, sanado de sus pecados en ese momento. Dicho eso, lo vamos a ver en los versículos 6 a 11, entonces nos muestra la reacción y conversación que tiene con los escribas. Ahora, durante todo su tiempo también, si leemos durante cada uno de los evangelios, vemos por medio del tiempo de Cristo estaba en su ministerio, siempre andaban no solo sus discípulos y los que seguían como la multitud, pero también entre la multitud había los escribas o fariseos, eran otros, y siempre venía con él. Y estaban escuchando porque recuerda que ellos quieren matarle. Ellos quieren hacer todo lo que pueden para que, y finalmente van a usar esta misma cosa que están diciendo ahora, blasfemia, en contra de él cuando ellos presentan los cargos en Pilato. Y lo que vemos entonces ahora en versículos 6 a 11 es empezando a ver, ellos están pensando así, vamos a leerlos. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaba de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Así que ahora vemos en versículos 6 a 11, vemos que trajeron el ruido a Jesús y ahora vemos que Jesús muestra quién es Él. En este momento que muestra, ya sabemos por medio de la redacción de los escribas y también la multitud que están todos ahí mirando lo que está pasando, que iban a acusar a Jesús de blasfemia, porque ellos todos sabían por medio del Antiguo Testamento, de Salmos y otros lugares, Jeremías, había realidades, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios. Así que cuando ellos llegan y están ahí y escuchan lo que está pasando y ven lo que está pasando, reconocieron que la proclamación de perdón no era un comentario pasajero, sino una declaración de la deidad. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y en realidad es verdad lo que ellos dicen. Lo que ellos pierden es la realidad que Jesús es Dios. Ellos no están así diciendo, solo Dios puede perdonar pecados. Él perdonó pecados, blasfemia. Pero lo que debe estar haciendo es decir, solo Dios puede perdonar pecados. Él perdonó pecados. Él es Dios. Lógicamente. Pero entre los dos se cortó para ellos. Y en vez de eso, querían decir, tenían razón, pero no llegaron al final, lógicamente, de donde debe estar. Y lo que vemos aquí entonces, que eso es precisamente lo que Jesús estaba afirmando y lo probará momentáneamente al sanar a este hombre. Más tarde lo probará para siempre en su resurrección de los muertos,
de entre los muertos. Eso va a ser. Y aquellos judíos del primer siglo sabían exactamente lo que estaba pasando. Y Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando. Otra evidencia de su deidad. Otra evidencia que Él es Dios es que Él sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando en sus corazones las preguntas que tenían. No fue algo que estaba diciendo su boca. Así que cuando Él dice en versículo, olvidé cuál, en ese instante, versículo 8, después que ellos piensan en su mente, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo. Y así vemos desde ese de perdonar pecados y también por medio de la razón que Él sabía exactamente lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Que Él es Dios. Y va a demostrarlo entonces después. También dice, Él es el Hijo de Hombre. Usa este título. Él le gustaba usar este título de sí mismo. En los Evangelios 81 veces. Él dijo. Y era su título favorito. Uno escribe esta explicación. A veces Jesús se muestra como el Hijo de Hombre que sirve. Había eso en 2 veces. Él habla de que viene como sirviente. En otras ocasiones Jesús es el Hijo de Hombre que sufre. Otra vez, aquí en Marcos, muchos diferentes lugares, 8:31, 9:9 y 12, 10:33, 45, capítulo 14, versículos 21 y 41. Finalmente Jesús es el Hijo de Hombre que viene en gloria. También, capítulo 8, 38, capítulo 13, versículo 26, capítulo 14, 62. Jesús usa el título para referirse a sí mismo con ambos connotaciones. Como Dios encarnado, Él es un ser humano que se identifica con la humanidad pecadora mientras sirve y sufre por nosotros. Como Dios, Él es el Señor venidero de gloria. Primero vino para sufrir y luego vendría en gloria. Reclamar el título de Hijo del Hombre le permitió referirse al alcance total de su misión mesiánica sin todas las connotaciones políticas. La realidad es que la idea del Mesías para los judíos en esa época, ese tiempo, fue esperando a alguien que iba a librarlos del imperio romano. Era algo político para ellos, muchos de ellos. Era algo que ellos pensaban va a cambiar nuestra nación por medio de él. Y es cierto, va a cambiarlo. Pero no de la manera que ellos pensaban. Y Jesús vino y así usaba ese título, Hijo de Hombre, para ayudar que ellos podían ver que iba a servir y sufrir. Y un día va a volver en gloria para ser su reino. Y vemos aquí, Él tomaba esta palabra desde Daniel capítulo 7. Si vemos Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14, está escrito aquí por Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Está hablando anciano de días, sería Dios el Padre, fue presentado ante él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si Jesús está hablando de Jesús, y Jesús usa ese título entonces, de que ellos van a saber por medio del libro de Daniel, que ellos van a saber de su Antiguo Testamento, su Biblia, que ellos tenían en ese momento, que ¿quiénes están hablando? El que va a tener un reino para siempre es Dios y es el Hijo de Hombre. Finalmente vemos en versículos 5, 10 y 12 que Jesús satisface la necesidad que tenían. Versículos 10 a 12 dice: Pues para que sepan que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Mirando el versículo 5 nos muestra la necesidad espiritual también que él tenía, se estaba satisfaciendo de perdonar pecados, ya vimos eso. Pero también 10 y 11, también estaba satisfecho de sanar a su cuerpo. Jesús perdonó el pecado y como decimos, hay quien escribe aquí, a menudo pensamos que sabemos cuál es nuestra mayor necesidad. Pero en realidad solo nos centramos en nuestras circunstancias. En realidad el problema al que te enfrentas hoy no es tu esposa o tu esposo, tus hijos o tus padres, no es tu trabajo, ni tu jefe, ni tus compañeros de trabajo. No es su falta de recursos, falta de tiempo o ingresos insuficientes. Al igual que este joven, tu mayor necesidad es la del Mesías, hablando de Jesucristo mismo. En realidad, esa fue la cosa más importante para él. Fue perdonado de su pecado. Aunque tenía eso, siendo paralítico, la cosa que iba a cambiar su vida para eternidad fue perdonar su pecado. Pero el paralítico también recibió incluso más que perdón. Jesús le dio un nuevo estatus familiar cuando se dirigió a él como hijo. Recuerda que él dijo: hijo, tus pecados están perdonados. Se ha convertido en parte de la familia de Dios. Ha sido de ser un hijo de ira a un hijo de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice eso. Estas sorprendentes declaraciones son conmovedores recordatorios de que la adopción es un regalo aún mayor que el perdón. Una declaración familiar es mayor que una declaración forense. El perdón dice: tú no eres culpable, te puedes ir. Pues sí, yo puedo perdonar a personas. No hay nada que conecte conmigo igual que eso. Solo que no eres culpable, puedes ir. La adopción dice: eres libre de quedarte aquí para siempre. Así que Él perdona el pecado y también sana la enfermedad en versículos 10 a 12 y ya sabemos cómo hizo eso. Simple y directo en su declaración al hombre, Jesús sana al hombre de su enfermedad física para mostrar prueba de su poder para hacer lo que dice, incluido el perdón de los pecados. Y el hombre, en su respuesta, el hombre en fe obediente se levántase e irse con su cama asombra a todos. Todo mirando que es, deja todo, levanta, pone su camilla y se va. En esto vemos la grandeza del poder de Jesús.
No pregunta qué es más fácil de hacer, perdonar o sanar, sino qué es más fácil de decir. Eso es lo que pregunta Jesús a ellos. El perdón es más fácil de reclamar porque es invisible e interno. Es imposible verlo desde afuera, pero la curación física es visible y externa. Sería inmediatamente evidente si la palabra de curación, de sanar de Jesús fallará. En ese momento, cuando él pregunta eso de qué es más fácil, decir esto o decir otro. Y no espera hasta que ellos tienen respuesta. En vez de eso, viene inmediato y dice, levántate. Y él levanta y se va. Y todos están glorificando a Dios y no pueden creer lo que va a pasar. Porque ahora, aún más, cuando Jesús dice, te perdono de tus pecados, otra cosa que realmente no pueden ver. Si piensas de eso. Cuando Él dice, te perdono de tus pecados, solo Dios puede perdonar pecados y está inmediatamente pensando en blasfemia. Pero también es una cosa que ellos no pueden mirar en el corazón, solo Dios puede hacerlo. Pero sí, todos podían ver el sanar a este hombre que no podía moverse él mismo solo, ahora levantarse, agarrar su camilla y salir de la casa. Imagínate eso. En ese momento, no es la palabra, sino fue la acción de lo que dice, que también como está gritando, yo soy Dios. Y lo que vamos a ver por medio de Marcos, y pueden leer por medio de todos los evangelios, una y otra vez, las cosas que pasan, lo que Él dice, una y otra vez, la gente sigue decidiendo no creer en Él. Sigue decidiendo que es otra cosa. Los escribas, los fariseos, todos los líderes religiosos que conocían la palabra, 300 diferentes profecías que fueron cumplidos en Cristo. 300 del Antiguo Testamento. Y en todo ese tiempo, por los que son los expertos en la palabra, no pueden verlo. Ellos miraban siempre que fue blasfemia o de otra cosa, no podían ver. Fue increíble. Así que dejamos una cosa clara, los milagros de Jesús no eran el punto, son punteros. Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer porque Él es Dios y los milagros confirmaron el mensaje. He ahí a tu Dios, Él ha venido. Este pasaje demuestra que Jesús no vino simplemente para mostrar el poder de Dios, sino para traer la salvación de Dios. El hombre salió cargando su cama, escribe una comentarista, pero ya no llevaba la carga de sus pecados sobre su espalda. Entró sin poder moverse, salió poder moverse, pero también salió perdonado. Y al finalizar hoy, consideramos algunas aplicaciones de este pasaje. Esta historia nos ruega implícitamente que no seamos como los escribas o la multitud y no faltarnos a la fe. Debemos ser como el paralítico y sus amigos. Primero, aprende la lección de este hombre. Jesús va más allá de nuestra necesidad obvia hasta llegar a nuestra necesidad última. Necesitamos el perdón y la adopción en la familia de Dios más que cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Este pasaje nos recuerda que Jesús está dispuesto y es capaz de perdonar. También nos muestra que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Jesús y los líderes religiosos entendieron eso claramente. Sabiendo eso, los escribas
y fariseos, con todo su conocimiento religioso, rechazaron a Jesús, quien muestra claramente que Él es Dios. También vemos aquí que Dios en Jesús es compasivo con los heridos por el pecado. Jesús no dejó el hombre paralizado en su pecado. Lo sanó físicamente y espiritualmente. Nuestra mayor necesidad, digo aquí, nuestra mayor necesidad no es la curación física, sino el perdón espiritual. Si no sales de aquí con nada más que eso, nuestra necesidad mayor es el perdón espiritual. Y vemos aquí ahora, reconociendo su fe en traer el paralítico para ser sanado, vio a ellos que vinieron con él en fe. Dios honra eso. Y necesitamos nosotros también venir a Jesús con fe y acudir a Él para obtener la salvación que tanto necesitamos. Esto muestra a un grupo de hombres que actuaron con fe y acudieron a Dios en buscar el perdón y la sanación que necesitaba este hombre desesperadamente. Nuestra lección segunda que podemos aprender del paralítico también puede ayudar a dar sentido a tragedias aparentemente sin sentido. Hemos experimentado eso probablemente en nuestras vidas. Es fácil para nosotros agitar el puño ante Dios durante una tragedia y decir, no veo ninguna razón para esto, Dios. La muerte de mi madre, no veo eso. Quizás otra cosa física o algo que pasa en nuestros familiares o lo que sea, no entiendo por qué. Hay de muchos años atrás, uno que escribió, J.C. Ryle se llama. Él dijo, ¿quién puede dudar que hasta el fin de sus días este hombre agradecería a Dios por esta parálisis? Sin él, probablemente habría vivido y muerto en la ignorancia y nunca habría visto a Cristo en absoluto. Sin él, podría haber mantenido a sus ovejas en las verdes colinas de Galilea durante toda su vida y nunca haber sido llevado a Cristo y nunca haber escuchado las benditas palabras, tus pecados te son perdonados. Ese parálisis fue en verdad una bendición. ¿Quién puede decirlo? Pero fue el comienzo de la vida eterna para su alma. Por algo que pasó a él físicamente, lo llevó al momento que cuatro de sus amigos lo dejan de un techo. Para Jesús mira a él y dice, estás perdonado. Y levántate, toma tu camilla, anda. ¿Qué cosa? En realidad, probablemente de muchos años que se consideraba todo eso una situación desesperada, una situación donde él no podía hacer nada. Y ahora, por medio de lo que Jesús hizo, tiene una nueva vida. La última cosa que podemos reconocer aquí ahora es que otra lección es que nosotros seamos como los cuatro amigos que abrieron el techo para bajar a su amigo a Jesús. Todos conocemos personas que necesitan a Jesús. Podemos ser como él, los de ellos que estaban ahí y decidieron llevar a su amigo. Claro, digo que no somos su Salvador, pero podemos ayudar a traerlos a Él. Por medio de nuestras palabras, por medio de invitarles, por medio de cualquier cosa. Podemos actuar de acuerdo con la convicción que dice, no permitiré que ningún obstáculo se interponga en mi camino mientras intento llevar a esta persona a Jesús. Destruyeron un techo para bajar a esa persona ahí. Llegaron a la puerta
Y estaban tanta gente, no pueden entrar. Pueden decir, ok, vamos a casa. Eso es lo que hacemos hoy. Miramos oportunidades que tenemos. Si son difíciles, hay obstáculos, ¿qué hacemos? Me voy. No es tan importante. Estoy tratando de pensar maneras de yo no tengo que hacer esto. Es demasiado difícil. Pero llegamos aquí y miramos a esos 4 hombres y lo que hicieron para llegar a ese punto de bajar a Jesús. Piensa en eso. Para nosotros, conocemos a Jesús. ¿Cuánto queremos poner nuestros esfuerzos en compartir y llevar el Evangelio a los otros? O traerlo a ellos aquí para poder escuchar la palabra. O tomar el tiempo de llamarles por teléfono y hablarles del Evangelio. O ir de restaurante, ir a comer o lo que sea. No permitiré que ningún obstáculo se interponga en mi camino mientras intento llevar a esta persona a Jesús. Así que, de conclusión aquí, en este pasaje Marcos nos ha mostrado el poder de Jesús como Dios para perdonar pecados y sanar enfermedades. Obviamente es obvio lo que dice aquí para que nosotros podamos reconocer quién es Él. Él nos muestra compasión de manera inmerecida y nos da misericordia a nosotros que no la merecemos. Te pregunto hoy, es una pregunta para todos nosotros. ¿Has venido a Jesús para el perdón de tus pecados? Pregunto hoy, ¿lo conoces como tu Salvador y Señor? Pregunto hoy esas cosas para cada uno de nosotros. Él nos muestra esta compasión y voluntad de perdonar y satisfacer nuestra mayor necesidad. Lo que digo, acércate a Él hoy y conocer el verdadero poder sanador que solo Él puede proporcionarte por la eternidad. Juan 3, 16 a 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Él mismo dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si no conozco a Jesús como Salvador del Señor, ¿cómo hago? Efesios 2, 4 a 9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como sabemos, es por gracia, en fe y por medio de Dios mismo. Diga, yo no conozco a Jesús como Salvador y Señor. Jesús vino para rescatarnos. Él es la única manera de llegar a salvación. Y es una acción que fue hecha por Dios, no por nosotros. No hay nada que nosotros podemos hacer. Nada. No hay nada. Estamos muertos en nuestros pecados, y delitos y pecados, como dice en Efesios 2:1. Nada. Solo por medio de su gracia, en fe, es un don de Dios, regalo de Dios.
Así que no importa las cosas que hago, sino es la acción que Él hizo en la cruz del Calvario. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Leo estos porque todos esos pasajes apuntan al poder del único que puede perdonar nuestros pecados, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que tomó carne para que podamos tener perdón de nuestros pecados a través de su justicia mediante la muerte en la cruz. Él llevó nuestros pecados sobre Él para que tuviéramos vida a través de Él. Y si no lo conoces, ven a Él hoy por salvación. Si lo conoces, confía más en Él y en su poder. Lo que vimos hoy, porque sabemos, como decimos del principio, nuestra mayor necesidad no es la curación física, sino el perdón espiritual. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, tenemos gracias hoy por la oportunidad que tenemos de escuchar y ver de Jesús en este momento en Marcos capítulo 2. Gracias que está por medio de su sacrificio que podemos tener nuestra necesidad más grande cubrido por su sangre que fue derramado en la cruz. Gracias, Señor, que por tu Hijo podemos ser hijos y hijas de ti. Gracias, Señor, que por medio de lo que Él ha hecho estamos adoptados como hijos e hijas a tu familia. Señor, te pido hoy que deseamos ser como los 4 amigos ahí, los hombres que trajeron su amigo el paralítico, trajeron él y no decidieron, fue demasiado difícil asegurar que él podía ver a Jesús, sino hicieron lo que fue necesario para que asegurar que él podía ser sanado. Y tenían fe hasta al punto de destruir un techo para bajar a alguien. Que nuestro deseo sea de servirte del Señor de esa manera y alcanzar a los que están perdidos, Señor, alrededor de nosotros de esa manera, como esos hombres decidiendo que no iban a dar vuelta e ir a casa. Iba a asegurar que su amigo podía conocer a Jesús entonces. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar y estudiarla. Espero que podamos usar esto esta semana para que alcanzar a los que están perdidos alrededor de nosotros, en nuestros vecindarios, nuestros trabajos, nuestros familiares, nuestras familias, lo que sea, Señor. Te darte honra y gloria por todo lo que va a pasar. Te pedimos que nos ayudas a seguir obediente a ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.